Después de haber subido unos cuantos videos sobre por qué deberías de jugar Zenless Zero y ver que han recibido bastante apoyo, he decidido hacer este video. ¡Mejor ponte a chambear, huevón! Donde les explicaré cuáles son los mejores personajes actualmente dentro del juego, y tanto si eres nuevo, ya llevas tiempo jugando, sepas por cuáles personajes vale la pena tirar y qué equipos puedes armar. Solamente hablaremos de forma general y qué tanto ser el personaje o no, ya que si explicara qué hace cada personaje en concreto nos llevaríamos horas y sería demasiado tedioso. Hay que aclarar que esta tier se hace tomando en cuenta los personajes rango S sin dupes con arma, y para los personajes rango A los tomaremos en cuenta M6 y arma, como suelen hacer todas las tiers, vaya. Antes de comenzar aclaremos los roles que tenemos dentro de este juego. Si eres una persona nueva te viene bien saber esto. Como ya sabemos, dentro del juego cada personaje tiene un rol diferente, y si bien contamos con 6 roles distintos, solamente se resumen a 4, los cuales son los main DPS, sub DPS, stunners y supports. En este juego y como en varios otros, los DPS son los que se encargan de hacer la mayor parte del daño en los equipos y normalmente se encuentran más tiempo en campo. Los sub DPS, que si bien su función de igual forma es hacer daño, no están tanto tiempo en campo como los otros y simplemente nos suelen ayudar a aumentar el daño dentro de nuestra rotación y algunas veces a bufar a los main DPS. Los stunners se encargan de llenar esta barrita de los enemigos, que una vez llena los deja vulnerables durante unos segundos y aumenta nuestro daño. Por último los supports, los cuales sirven para bufar, ya sea ataque, stats de prop o daño crítico y anomalías. Prácticamente son los que sacan un mayor potencial de nuestros personajes, y una vez aclarado esto iniciemos con la tier, comenzando por Soldier 11, la cual colocaremos en tier B. Ella es un main DPS de fuego que si bien en su tiempo era de los más top, actualmente ha bajado un poco y es totalmente normal. No significa que en este juego haya un power creep tan abusivo como en otros, pero claro que con la llegada de mejores opciones puede llegar a ser usada más sustancialmente. Pero si te falta algún DPS para completar tus equipos en el endgame te puede ayudar bastante, o si eres una persona nueva úsala sin problemas. Algo que aclarar el por qué está en tier B y un poco más baja que otros es por su forma de jugar, que si bien es complicada, ella no hace daño de fuego en un inicio. ¿A qué me refiero con esto? Su daño de fuego se activa si golpeas en un momento adecuado con los básicos. El problema es que el juego no te dice específicamente cuál es ese momento para activarlo, así que depende de que también manejas los timings, pero de igual forma con que actives su técnica o hagas tu ulti tendrás unos cuantos segundos de daño de fuego. Pasemos a Trigger, que dejaremos obviamente en tier S, un stunner de Electro que ha sido de las mejores desde que salió y que normalmente la puedes llevar con equipos de doble DPS si es que quieres, y ayuda demasiado a todo lo que es bajar defensas y claro, stunear al enemigo de una forma absurda. Su pasivo aumenta la vulnerabilidad del enemigo decentemente al aplicar una réplica, un 20% para ser exactos, y si la llevas con su arma, hay veces que ni siquiera hace falta activar esta pasiva. Es un personaje bastante versátil que puedes armar de diferentes formas y llevarla con la mayoría de personajes. El único punto en contra sería que no puedes llevarla con Jichuan, ya que como sabemos ella ya ignora defensas, así que queda un poco inútil en ese equipo, pero fuera de eso es un personaje que casi siempre querrás llevar. Soukaku, la cual dejaremos en rango A, y es que no es un mal personaje, pero para poder sacarle todo el provecho se necesita de una situación específica, la cual es el mono hielo, que si bien por su kit de habilidades parece estar un poco destinada a ser un DPS, también ayuda a bufar el daño de otro personaje. En conclusión es mejor llevarla como un sub DPS, si lo que buscamos es sacar más daño, así que en equipos de Miyabi, Hugo, Ellen puede encajar bastante bien. Y justamente pasamos a Miyabi, que sin duda es un tier S, que como ya varios sabrán es un main DPS de los más fuertes actualmente, y aquí vemos que el power creep es casi inexistente. Miyabi salió en la 1.4 y a día de hoy, a pesar de que hayan salido varios DPS, sigue siendo la mejor en su chamba. También hay que aclarar que cuenta con varios equipos que puedes llevar, tanto free to play como pay to win, y es un personaje que es bastante fácil de jugar, así que sin duda merecido su top. Así que aprovecha ya que actualmente tuvo su rerun, y si no tiras por ella podrías estar perdiéndote a uno de los mejores personajes del juego. Yanagi la dejaremos en tier S, diría que está bien por debajo de Trigger, ya que como mencioné Trigger es una absoluta barbaridad como support y como stunner, y Yanagi se enfoca más a ser un hiper carry o bien un sub DPS, y bueno, sabemos que los supports sin duda siempre suelen ser más multitareas, pero aún así Yanagi sigue siendo un personaje bastante top, y al ser de anomalías, si tomamos en cuenta que salieron personajes como Yuzuha, sin duda su daño puede aumentar bastante. Harumasa, tendré que colocarlo en un tier A, pero probablemente sea de los últimos personajes aquí, y es que Harumasa es un personaje con un potencial bastante grande. El problema es que hay que saber jugarlo. Si eres una persona nueva y no lo tienes, ya que fue un personaje que regalaron, sinceramente no recomendaría tirar por él, si es que algún día tiene un rerun, claro, ya que a pesar de ser bastante top en daño como
varios han dicho, es súper difícil llegar a jugarlo perfectamente. Lycaon de igual forma lo dejaremos en tierra A, pero por encima de estos dos. Este personaje es un aturdidor de hielo y el por qué no está más arriba a pesar de ser un buen stunner es por su limitación de equipos específicamente de hielo. El problema es que si quieres llevarlo en algún otro equipo que no tenga un DPS de hielo, lo único que puedes sacar de provecho de él es su stun. Corrin la dejaremos en tier C, y es que al ser de tipo DPS hay que tener en cuenta la cantidad de estos personajes que tenemos y la diferencia de daño es totalmente absurda entre unos y otros, aunque bueno, normal en estos juegos. Ya sabemos que los DPS de 4 estrellas normalmente están destinados a que tú como jugador nuevo tengas una manera de poder pasarte el contenido en lo que consigues otro mejor, pero aún así siempre hay dementes que con estos DPS se pasan el endgame haciéndose una barbaridad de puntos, pero nosotros no somos ellos y normalmente para poder hacer esto necesitas tener genes chinos dentro de ti. Pasemos a Rina, a ella la dejaremos en un tier B, por encima de Soldier. ¿Y por qué la dejamos aquí? El caso con ella es que es un personaje bastante incómodo de jugar, y por lo que estuve leyendo y viendo en otros videos, hay incluso personajes de 4 estrellas que son mucho mejores que ella en este apartado, y el problema es que al ser un rango S y que la mayoría del potencial se encuentra en sus dupes, hace que baje bastante de puesto. Con Ellen, si bien el personaje antes estaba un poco pocha, con el bufo que recibió el personaje ha escalado bastante, así que un merecido top S, aunque tal vez la seguiría colocando por detrás de Yanagi, y esto ya es un poco por los equipos que puedes armar. Si bien Ellen puede tener unos equipos más free to play que Yanagi, recordemos que los anómalos en este juego actualmente son una locura, pero aún así no se queda tan atrás. Si eres main Ellen puedes estar tranquilo. Anton, este personaje pasa por lo mismo que Corrin, es un DPS 4 estrellas electro y sinceramente no hay mucho que decir sobre este tipo de personajes. Sin duda, con un equipo bien invertido te pueden pasar fácilmente el endgame, pero siempre hay mejores opciones. Pasamos a Ben Vigerian Deidad, y obviamente uno de los mejores personajes del juego, y como es tan top lo pondremos en su propio tier. Ya fuera de broma, creo que Ben es de los peores personajes del juego, y es que su kit de habilidades tampoco destaca demasiado, parece ser que lo único que aporta es escudo, ya que los buffos que obtiene van para él mismo, así que si no lo llevas como un DPS, su función es totalmente una caquita. Y ahora pasamos a Koleda, la cual tampoco es que destaque demasiado a pesar de ser de rango S. Esto es simplemente porque su kit de habilidades está solamente enfocado a stunear y simplemente eso, no da algún bufo para tus personajes, y teniendo una cantidad de personajes que sí lo hacen y a la vez stunean, pues queda muy por debajo de la media, así que se queda en tier C, pero por ser un stunner y probablemente te ayude bastante si eres un jugador nuevo y te salió en el permanente, la dejaremos arriba de los demás. Y luego pasamos a Grace, de los peores, si no es que el peor personaje de rango S, y por lo que las personas quieren sus dupes es simplemente para sacarle el fondo de sus patas, pero sinceramente es un personaje con casi cero utilidad para cualquier equipo, que si bien puede llegar a activar disorders, su aporte es mínimo, así que lamentablemente a pesar de su buen diseño tendré que dejarla en un tier D. Ambi de rango A, un stunner de electro que simplemente se encarga de eso. Al igual que Koleda no te da ningún bufo, pero claro, si no tienes ningún otro stunner puedes llevarla. Le toca Nekomata y otro tier C. Es un DPS de físico y bueno, tampoco destaca demasiado en combate y ella se ha vuelto la Kiki del Zenless, ya que casi nadie quiere perder el pity con ella y lo único que destaca un poco es su arma, la cual otorga una cantidad decente de probabilidad de crítico. Y seguimos con la racha de personajes mid. Billy, otro DPS de físico y lamentablemente creo que lo pondré incluso por debajo de Corrin, simplemente por la comodidad a la hora de jugarlo. Hay varias personas que les puede gustar cómo se juega, pero en mi caso cuando los probé me sentí mucho más cómodo usando a Anton o a Corrin, y lo mismo que con esos personajes, no son malos, pero necesitas una inversión bastante grande para que puedan hacerte un buen daño. Y para que vean que no todos los personajes rango A se encuentran tan abajo, tenemos a Nicole, la cual meteremos en tier S, sí, tier S. A día de hoy posiblemente uno de los mejores supports free to play que puedes llevar en tus equipos, ya que gracias a su pasiva ella baja la defensa del enemigo en un 25%, y si la llevas en equipos de Astrayao mejor aún más. Luego pasamos a Lucy, otro rango A que podríamos considerar como el Bennett de este juego. Lucy es un personaje bastante versátil que encaja casi en todos los equipos y simplemente se encarga de bufar a tu DPS. Como digo, es igual a un buen Bennett, no es compleja de entender y aporta bastante el daño de tus equipos. A Piper la dejaremos en un tier B solo por la razón de que pueda ayudarte en equipos anómalos si es que no tienes algún otro sub DPS con el que puedas llevarlo, y prácticamente lo que hace su pasiva es que mediante cargas va a aumentar la anomalía física, y si activamos la técnica adicional dará un 18% de daño a todos en el equipo. Es buena pero sin más. Burnis para tier S, es un personaje que puedes llevar como DPS o bien sub DPS por el poco tiempo que te pide estar en el campo. Tiene un daño bastante decente y posiblemente en equipos con lighter brille aún más. Es sencilla y bastante cómoda de usar, y es que gracias a su pasiva diría que llevarla como sub DPS puede funcionarte más, ya que da cierto bufo de ataque para el main DPS que golpea a un enemigo cuando Burnis aplica el estado de abrasión. Aquí tenemos a César, que es un
personaje defensivo de físico, y dentro de los roles que estamos asignando en este video, digamos que aplica más como un support, aunque probablemente la pondré incluso por debajo de Lucy y Nicole, y es más que nada porque ella al activar su técnica lo que hace es aplicar escudo y dar una muy buena cantidad de ataque. Lo que pasa es que este bufo es solamente para el personaje que esté en campo, entonces en equipos de doble DPS realmente no te servirá demasiado. Y aquí llega Lighter y vaya fácilmente a la par de Trigger, y es que este personaje es un stunner bastante bueno, simplemente está por debajo de Trigger al ser que sus buffos solo se aplican a personajes de hielo y fuego, pero aún así hay bastantes DPS de estos elementos que realmente puedes llevarlo en varios equipos. Es súper cómodo de jugar y tiene un gameplay bastante bueno, así que sin duda merecido su lugar. Pasamos a Pulcra, otra stunner de físico. La colocaré en un tier B alto. ¿Y por qué? Es que si no la tienes M6 baja bastante su rendimiento, que incluso podría llegar a tier C. Una vez con esa M6 obtenida puede ser un stunner bastante decente y llevarla en varios equipos. Xu Yuan la dejaremos en tier A bajo, tal vez de los promocionales más pochillos, pero si de casualidad la sacas y quieres armarlas y la llevas con sus mejores equipos, el personaje aún te rendirá bastante bien para todo el endgame. Y el por qué se encuentra aquí es simplemente porque pierde la mitad de su daño si es que se encuentra atacando fuera de la ventana de stun. Luego tenemos a Kinji, justamente uno de los personajes para el mejor equipo de Xu Yuan. Ella era considerado un muy buen stunner en su tiempo, pero con la llegada de más personajes de este estilo ha bajado en la tier poco a poco, y es debido a que ella ocupa demasiado tiempo en campo, y actualmente lo que se busca justamente en un stunner es que meta esa ventana de la forma más rápida posible para reducir tiempos en los endgames, así que la colocaremos en tier A. Luego llega la caquita de Zed para tier D. Realmente no hay mucho que mencionar por parte de este personaje, es de tipo defensivo, así que dará escudo, pero realmente no aporta demasiado en casi ningún equipo que no sea el de Jane, ya que aporta maestría de anomalía, pero fuera de ello no sirve para otra cosa. Pasamos a Jane, y a pesar de que es un muy buen personaje, ha bajado bastante si hablamos en cuanto a daño, y es que sí o sí necesitas un equipo premium para que ella pueda funcionar bien, ya que con equipos free to play realmente pierde bastante daño. Al ser un DPS de anomalía sabemos que tenemos muchas mejores opciones como lo es Miyabi. El problema es que con Jane sí o sí necesitamos llevarla con personajes bastante premium, ya sea Vivian, Burnie, Yusuha, Astra, y eso hace que sea un poco más difícil de sacarle provecho si realmente quieres usarla, así que la dejaremos en tier A. Luego tenemos a Astra Yao, sin duda el support más top que sí o sí deberías contemplar tener en tu cuenta. Gracias a este personaje es que DPS como los de rango A pueden pasarse fácilmente el endgame, y es que todo su kit de habilidades es una absoluta barbaridad por la cantidad de buffos que dan los personajes. Lastimosamente si eres nuevo, su rerun ya ha pasado y quién sabe cuándo vuelvan a sacarla, pero aún así ten en cuenta que si algún día llega a volver sí o sí deberías de tirar por ella, ya que incluso hace que personajes que su rol no es ser DPS puedan pasarse el contenido de una forma decente. Evelynn, otro DPS de fuego bastante bueno, con un diseño bastante increíble. El problema de ella es que si quieres aumentar de una forma bastante grande su daño, es que sí o sí necesitarás llevarla tanto con su arma como con Lighter, y esto la baja un poco dentro de la tier, ya que es posible que varios no tengan una u otra cosa de estas dos. Aún así, dentro de equipos un poco más free to play también puede llevarse, pero obviamente su rendimiento bajaría demasiado. Luego pasamos a Hugo, un DPS de hielo que varios habrán skipeado por la llegada de Yichuan, pero aún así hay que decir que es un DPS bastante bueno. Diría incluso que es mejor que Ellen con su bufo, y es que tanto su gameplay como su daño son una absoluta locura. Puedes llevarlo con equipos bastante free to play, un Lycaon, Soukaku, Nicole, Lucy, etc. Ya saben, todos esos personajes que ya mencionamos anteriormente son una muy buena opción para él. Lástima que no le tocó llevar tetas y por eso varios lo skipearon. Vivian, un personaje que vino para bufar a todos los personajes anómalos de una forma increíble. Es un sub DPS que prácticamente lo que hace al entrar en campo y al activar sus habilidades a un objetivo afectado por cierto elemento, hará daño de anomalía de ese efecto. Cada uno tiene una escala diferente, pero aún así el bufo es increíble, así que en tier S sin duda. Y pasamos a Momi Yichuan, otro DPS bastante top, diría que a la par de Miyabi y mejor que ella en alguna que otra situación, pero aún así al ser un personaje nuevo y de un nuevo rol que es la ruptura, el poder armarlo un equipo se complica un poco, ya que necesitas de personajes como el Panda o Fufu para que pueda rendir mejor. Eso sí, algo que hay que darle mérito es que ella incluso sola con su arma es una barbaridad, y ha habido personas que se ha podido pasar el contenido solo con Yichuan M0 y con arma, y es que hay que recordar que ella ignora las defensas del enemigo, así que realmente no necesitas de personajes que reduzcan defensa. Aún así siempre será mejor llevarla con equipo si quieres sacarle su mejor potencial. Pasamos al Panda y yo creo que tocará dejarlo en tier B, ya que sinceramente este personaje no sirve en ningún otro equipo que no sea con Yichuan. ¿Qué es lo que hace? Es que dependiendo de su ataque dará un porcentaje de fuerza bruta a tu DPS en cuestión, y el único personaje que funciona de esa manera a día de hoy es Yichuan. Otra cosa a mencionar es que lo necesitas tener M6 para que realmente le saques un buen provecho. Luego tenemos a Fufu, otra para tier S, una
stunner demasiado buena y la mejor opción para Yichuan. Su kit de habilidades es demasiado bueno, aportando unos buffos más que decentes y no se diga de su stun. Además de que claro, puedes llevarla en más equipos como sustituta de otros personajes. Si de casualidad no sacaste a Lighter simplemente por ser un juzbando, y si sacaste a Fufu, puedes llevarla como su reemplazo en varios equipos. Además de que también es bastante fácil de usar y de entender cómo funciona. Ya casi llegando al final tenemos a Yuzuha, el segundo mejor support del juego, que vino a salvar a Astra Yaor de ser detonada en todos los equipos del juego. Si eres nuevo y tienes demasiadas películas, deberías de tirar por ella. El problema es que ha venido junto a Miyabi con justa razón. Actualmente Yuzuha es el best in slot para todos los personajes anómalos, así que vale totalmente la pena tirar por ella, diría que incluso antes que por Miyabi, si lo que te faltan son supports. Por último tenemos a Ambi de rango S, que vendría siendo un DPS electro. No es un mal personaje y de hecho su daño es bastante bueno. El problema es que yo diría que sufre un poco parecido a lo que pasa con Jane. Si no tienes a Trigger o Astra, puede que sea un poco más complicada de jugar, así que por eso la dejaremos en tier A junto a Jane. Y con eso terminamos. También tenemos a Alice, que ya está por salir, y si dijera que tan fuerte podría llegar a estar, diría que llegaría a la par de Ellen, incluso por encima de Hugo. Y esto es más que nada por los supports que ya han venido saliendo, sobre todo porque seguramente con Yuzuha será una barbaridad, pero habrá que esperar. Así que con esto queda terminada la tier, y me gustaría que dejen en los comentarios cuáles son sus opiniones, si subirían o bajarían algún que otro personaje, ya sea por comodidad o porque creen que hace más daño con cierto equipo. Si les gustó el video y les sirvió un poco para darse una idea por qué personajes vale la pena tirar, dejen un like, suscríbanse y nos vemos en un próximo video.